Contramano. Estamos en contacto con Patricia Pintos, geógrafa, docente e investigadora, subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas del IDIC de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué se ve, Patricia? ¿Cómo te va? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por charlar con nosotros. Siempre es un gran placer. A ver, Para mí también. Vos nos has desasnado en algunas oportunidades sobre lo que son los humedales, sobre el fraude que acontecía con todos los barrios cerrados, que de manera ilegal o flojita de papeles se sitúan ahí. Pero ahora, bueno, los humedales están en el centro de la escena porque hay unos incendios terribles y por eso nos pareció súper importante charlar con vos, que sabés tanto, para que nos cuentes los motivos, qué es lo que se está haciendo, bueno, todo lo que seguro que te ocupa tanto en estos días, ¿no? ¿A qué se debe? A ver, a vos te doy la voz de Aura y vos arrancás. ¿Por qué se están dando los incendios de tanta magnitud en los humedales? Bueno, desde comienzos de año hemos visto un poco a través de los medios de comunicación cómo la cuestión de los incendios se apoderaba fundamentalmente del delta superior y medio del delta del Paraná, precisamente. Bueno, ciudades como Rosario asistían como incrédulas a un fenómeno que no se detuvo durante muchos meses. Y digo, hago alusión a Rosario porque frente a la ciudad de Rosario fueron algunos de los focos más importantes que tomaron visibilidad pública en los medios, alcanzando una magnitud muy significativa a lo largo del tiempo. Se habla de más de 200.000 hectáreas bajo fuego solamente en el delta. Y como resultado de las argumentaciones suelen rondar en torno a que estamos transitando un periodo que ya no es de este año solamente, sino de los últimos años, un periodo seco, lo cual es verdad. El río Paraná, la cuenca, digamos, del río de Paraná y también del río Uruguay, han evidenciado un poco las bajantes propias de la falta de precipitaciones en las nacientes, y esto en todo caso ha sido un agravante, pero no ha sido la razón a partir de la cual han aparecido este tipo de fenómenos. Claramente podemos argumentar que existe toda una corriente, lo de incendios producidos de manera intencional a partir de lo que nosotros llamamos como una suerte de pampeanización del delta, es decir, de transformación lenta pero firme de ecosistemas de humedales con sus características tan diferenciales respecto de los ecosistemas que rodean el delta, sobre todo debido al cambio de un poco el patrón productivo, es decir, un proceso de desplazamiento de actividades que eran propias de áreas continentales, es decir, de territorio no del delta sino del continente, precisamente por la presión que viene ejerciendo desde los últimos años la ampliación de la frontera del agronegocio sobre la actividad ganadera. Es decir, que el agronegocio viene empujando la actividad ganadera de sus lugares tradicionales y los viene llevando a lugares que, han sido considerados como marginales para las actividades productivas relativas a la agricultura o la ganadería, entre ellas y muy fundamentalmente el delta. Es decir, el delta está recibiendo un poco ese desplazamiento de ese patrón productivo que hace que una ganadería que solía ser temporaria de la época más que nada de primavera-verano
se vaya instalando de manera permanente a lo largo del año, y que una ganadería que tenía como característica la ocupación con muy baja intensidad de carga animal por unidad de superficie, vaya mutando también producto de esto que relataba antes, hacia una ganadería de tipo intensiva que lo que hace es colocar una mayor cantidad de cabezas de ganado por unidad de superficie. Es decir, esa combinación entre una mayor intensidad de uso y una permanencia casi permanente, a lo largo de todo el año, lo que ha hecho es que muchos productores isleños procedan a generalizar una práctica que se realiza desde tiempos históricos, que es la de la quema, más conocida como rosa o rosado, que implica la quema de pastizales para favorecer el reemplazo por pastos tiernos que favorezcan la alimentación del ganado, ¿no? Entonces, esta práctica, que, insisto, tiene raíces históricas, pero de maneras muy puntuales, muy acotadas, incendios más bien acotados, han tendido a generalizarse precisamente por este cambio del patrón productivo. Es decir, este desplazamiento de una actividad típica de área pampeana a un área extrapampeana, que está produciendo esta suerte de pampeanización del delta, ha venido acompañada de una generalización de los incendios a fin de preparar el suelo para recibir una carga ganadera mayor. Se habla, y esto lo determinarán los censos agropecuarios en su momento, de que habría más de 2 millones de cabezas de ganado en el delta, lo cual es una cantidad muy importante, considerando las limitaciones que este ecosistema tiene para el sostén de esta actividad desarrollándose allí, ¿no? Entonces, la razón que encontramos como una explicación consistente en esto, y de hecho, las denuncias que ha hecho el Ministerio de Ambiente ante la justicia está orientada a productores concretos. Hay 7 productores que están procesados en este momento por la justicia, precisamente por haber llevado adelante quemas no controladas, porque para producir las quemas hay que pedir un permiso. En este momento de sequía y de bajante extraordinaria desde el río Paraná no se estaban otorgando permisos para las quemas, con lo cual esto estaría hablando claramente de un delito, digamos, ¿no? Que además, si pensamos en el impacto que esto tiene en términos de la supervivencia de las especies, de la biota, digamos, ¿no? Que son las especies vegetales, las formaciones vegetales y también las especies animales que allí se desarrollan, podríamos hablar de lo que se menciona como un verdadero ecocidio, ¿no? Es decir, una suerte de desaparición en masa de comunidades animales y vegetales en estos ecosistemas, que además son tan importantes para la regulación de un gran conjunto de funciones vitales para el resto, digamos, del territorio, ¿no? Un poco en algún momento hemos hablado de los bienes y servicios ecosistémicos de los humedales. ¿Cuáles serían esas ventajas? Cada ecosistema tiene un conjunto de aspectos que podrían considerarse beneficiosos, pensando desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, entre los principales bienes y servicios que los ecosistemas humedales prestan está que son los ámbitos en donde se produce la infiltración del agua que alimenta los acuíferos subterráneos, desde los cuales nos abastecemos en ámbitos urbanos o en ámbitos rurales para nuestro consumo. Se suele referir a ellos como esponjas de la naturaleza, por la capacidad que tienen de acumular agua en periodos de excedente hídrico, es decir, cuando hay una precipitación extraordinaria tienen gran capacidad para acumular y retener el agua.
lo cual también funciona en épocas de sequía como espacios de retención de humedad, ¿no? Es decir, que cuando no llueve son reservorios de agua. Otra de las funciones importantes que cumplen es la capacidad de secuestrar carbono de la atmósfera, uno de los principales gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Por lo tanto, su existencia es vital en términos de enfrentar los desafíos que nos plantea la crisis climática. Tienen además otro conjunto de condiciones como la generación de microclimas, de ambientes de microclimas, es decir, que permiten morigerar el impacto de las temperaturas, ¿no? Tienen además unas condiciones paisajísticas que nos hacen muy atractivos para vivir en ellos. Y además algunas favorecen o propician el desarrollo de un conjunto de actividades económicas que en la medida que se desarrollen en armonía con las condiciones naturales de estos ecosistemas pueden desarrollarse perfectamente, entre ellas la pesca artesanal, la apicultura, la producción forestal, la producción de juncos, la producción de frutales, todo un conjunto de actividades económicas que son propicias de desarrollarse en ellos. Es decir, todo este conjunto de bienes y servicios ecosistémicos, si los pensamos desde el punto de vista y volviendo a la referencia del delta del Paraná-Plata, ese ecosistema de humedales precisamente acompaña toda una media luna urbana industrial muy importante, la más importante del país, que va desde Rosario hasta el Gran La Plata, podríamos decir, pasando por la región metropolitana de Buenos Aires. Por lo tanto, tiene una significación fundamental para la calidad ambiental de la población que vive en toda esta área, ¿no? De allí la importancia de preservar los ecosistemas humedales y de pensar precisamente a la luz de los conflictos que se fueron ocurriendo en los últimos meses con los incendios en los humedales del Delta, en la necesidad de contar con una ley de presupuestos mínimos que los proteja. ¿En qué consistiría esta ley? La ley de presupuestos mínimos de preservación y protección de humedales está contemplada por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que prevé precisamente la sanción de normas de tutela ambiental de ecosistemas que se consideren de significación. Y este es un viejo reclamo que ya viene de años atrás. Hemos contado en otros momentos con dos proyectos de ley que recibieron media sanción en el Senado. El primero lo obtuvo en 2013, el segundo en 2016, luego de una ardua tarea de consenso, de construcción de consenso, no solo a nivel político, sino también con un conjunto de organizaciones ambientalistas, sectores de la academia, productores, cooperativistas, isleños, es decir, representantes del habitar sobre estos ecosistemas a lo largo y ancho del país, ¿no? Pero en 2 ocasiones consecutivas perdió su estado parlamentario producto de el lobby articulado de los sectores de la minería, del agronegocio y de los desarrollos inmobiliarios. Para quien nos escucha, perder estado parlamentario no es otra cosa que se caducó porque no tocaron el tema, se vencieron los plazos, así de vergonzoso es. Así es. Nosotros leyendo como para medianamente estar un poquito a tu altura, estábamos viendo que después de uno de estos desastres de incendios que son de larga data, como vos bien dijiste, una vez se formó un tratado, Piecas, que tiene un nombre muy pomposo, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, que data del 2014 y con el que no se hizo nada. Es así, ¿no? Sí. Estos temas suelen estar como muy supeditados a la coyuntura, ¿no? El PICA fue un poco también un emergente de la crisis ambiental del ecosistema deltaico, luego de los incendios, de una oleada de incendios que se
produjo entre los años 2008 y 2009. ¿Qué fue cuando se llenó de humo la ciudad de Buenos Aires? Sí, exacto. Ok, sí, recuerdo. Sí. Ese fue el primer episodio, el primer antecedente de algo que se venía, previendo a partir de la generalización de la práctica del incendio como parte, digamos, de una lógica de cambio productivo, de transformación productiva en el Delta, ¿no? Entonces, bueno, sí, el PIECAS aparece como una iniciativa, como un plan integral, la posibilidad de llevar adelante un plan integral para todo el Delta, pero como bien mencionabas, cayó también un poco en el abandono y el olvido, y este año, luego de los primeros incendios ya a comienzos de año, porque los incendios no se produjeron solamente en el invierno, vienen ya desde comienzos de este 2020, y digamos también que no por casualidad, aprovechando también el ostracismo impuesto por la pandemia, ¿no? Es decir, en esta circunstancia de encerramiento general de la sociedad, muchas actividades extractivas pudieron difundirse o ampliar sus horizontes durante la etapa de pandemia, ¿no? Pero bueno, a principios, decía, de este año, el Ministerio de Ambiente anunció, retomar esta iniciativa de planificación integral del Delta, que esperemos, tenga mejor suerte que en sus inicios, ¿no? Pero bueno, ahora afortunadamente, un poco de la mano de los incendios, lamentablemente, afortunadamente se recupera el tema, pero desgraciadamente a partir de este tipo de episodios también aparece el emergente de la posibilidad de sancionar una ley de presupuestos mínimos. ¿Cómo está esa ley? ¿Cómo vos ves un buen contexto como para que prolifere? Bueno, la magnitud de los incendios y la permanencia en el tiempo, con ayuda, por supuesto, de la visibilidad que le han dado los medios de comunicación, ha hecho que la política retomara de alguna manera la iniciativa y volviera a instalar el tema de una ley de humedales, ¿no? Actualmente, entre diputados y senadores, entre ambas cámaras, hay presentados por mesa de entrada 14 proyectos de ley, 4 en senadores, 10 en diputados. Todo el mundo quiere firmar su propio proyecto. ¿Y eso es positivo? Bueno, en un punto pareciera positivo, en el sentido de estaría dando cuenta de la significación política que adquiere el tema. Por otro, plantea una dificultad, un desafío, que es el de tratar de armonizar semejante cantidad de proyectos de ley con ideas que cada legislador quiere hacer prevalecer, ¿no?, en su propio proyecto, ¿no? Aunque en general, podríamos decir, si miramos un poco, nos adentramos en la letra de los mismos, la base que estos recuperan es la de los proyectos que habían obtenido media sanción en el pasado, ¿no? ¿Y son proyectos positivos para vos? En general diría que sí, a excepción de que, las diferencias más rotundas proceden tal vez en la definición de humedales, no en todos, yo diría que hay un par que son los que sostienen la definición de humedales que da la Convención Ramsar, que les permite restringir el alcance del área que estaría protegida, digamos, por la ley. Porque siempre la picardía, ¿no? La picardía legislativa. Totalmente. Claro. ¿Y qué fuerzas políticas son las que presentaron esos proyectos pícaros? Juntos por el Cambio. Ok. Sí, sobre todo hay un proyecto de diputado Varas y la diputada Fregonese que precisamente van por esta idea de acotar la magnitud del área que estaría regulada por la ley, precisamente para bajar aproximadamente en un 10% la superficie total de humedales del país. La superficie, de acuerdo a la definición construida en torno al Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA, en 2016,
establece aproximadamente un 21% de la superficie del país ocupada por humedales. Y el proyecto del diputado Vara Sinfeonese calcula que aproximadamente el 11% de la superficie del país estaría ocupada por humedales. Una pequeña diferencia, apenitas. Está muy bueno echar luz sobre esta gente, porque yo soy partidario a pensar, soy de la idea de que hay muchísimas cosas malas que de divulgarse dejarían de pasar tanto, por lo menos, ¿no? Así que está muy bien lo que haces, muy bien. Querida Patricia, a ver, como siempre nos pasa cuando hablamos contigo, el tiempo se nos va quedando corto. ¿Vos querés agregar algo? ¿Querés dar algún aspecto del tema que no haya salido en la charla? Situar, digamos, el debate por los incendios en Córdoba, pero en otras 14 provincias del país, en el marco de la prevalencia del interés de algunos sectores o actividades económicas, y fundamentalmente la ley de fuego, decís vos. Sí, el sector inmobiliario, eso, y en convergencia con la ley, digamos, con lo ocurrido en el Delta, los incendios en humedales del Delta, nos hablan de un conjunto de factores que son críticos para nuestra supervivencia futura como especie humana, que no es ajeno tampoco a lo que estamos viviendo, sobre todo desde la aparición de la pandemia, ¿no? Como una crisis de tipo zoonótica trasladada al humano. Sí, de hecho vos en alguna charla que hemos tenido fuera del aire, cuando yo decía que estábamos hablando ya de la supervivencia de hijos y nietos, vos me corregías y me decías que la propia supervivencia también está en juego. Sí. Y vos me decías que no es una cuestión de romantizar el ambiente, cosa con la que absolutamente coincido. Creo que es, en todo caso, tener claro que de continuar lo que podríamos definir, o ya hemos definido, como un verdadero ecocidio a todos estos factores de crisis ambiental, nosotros mismos, los que actualmente habitamos este planeta, estamos en serio riesgo de supervivencia al futuro, ¿no? Bueno, de hecho nos interesa mucho que nos vayas contando la suerte de estos proyectos de ley que ojalá se conviertan ya de por sí en una ley que proteja a los humedales, ¿no? Que como vos bien decías, son gran porcentaje de nuestro territorio y tan importantes. Así es. Bueno, querida Patricia, te agradecemos enormemente que hayas charlado con nosotros y lo seguiremos haciendo sin dudas. Seguro que sí. Muchísimas gracias por este llamado, Simón. No, por favor. Un gran placer. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!